Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos están acompañando esta nueva semana, un nuevo episodio de Wow Mom. Me encanta cuando tenemos Story Times. Mi nombre es Linda Restrepo, acá con ustedes esta Wow Mom que está intentando ser Wow Mom, así como todas ustedes. Y tengo también una super Wow Mom invitada el día de hoy. Yasmith, bienvenida a Wow Mom. Gracias, Linda. Qué lindo estar aquí. Linda, qué lindo estar aquí. De verdad que es una bendición y es un privilegio. Estoy feliz. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por sacar tiempo en tu apretada agenda. Desde hace rato estábamos ahí hablando para poder hacerlo y bueno, ya gracias a Dios puedes estar acá. Me alegro y sé que vas a ser de mucha bendición. Los story times a mí me encanta porque son los testimonios de mamás, cuentan su hermosa historia, cómo Dios ha visto reflejado en la historia de cada una y bueno, esta vez tú tienes el privilegio de contarnos tu historia, pero antes, el segmento de la jaqueca, ese dolor de cabeza que nos dieron nuestros hijos, tú tienes 4, cuéntame qué quieres compartirnos el día de hoy. Imagínate con 36 años de casada, con 4 hijos, viviendo cada una de las etapas, desde la niñez, infancia, adolescencia y ya en la etapa adulta. Créanme que sí hay jaquecas. Los chicos dan dolores de cabeza, de hecho los maridos dan dolores de cabeza. Entonces tenemos dolores de cabeza todo el tiempo en las relaciones matrimoniales. Pero yo pienso que, mira, una de las cosas que más nos afecta cuando están pequeñitos, Linda, es que las jaquecas yo creo que vienen por el cansancio físico. Cuando los chicos están pequeños, los problemas son más a nivel de cansancio físico. Uno tiene que estar corriendo detrás de ellos, protegiéndolos, cuidándolos, trasnochando las jaquecas en las cuando uno no puede dormir, cuando se enferman, cuando tiene que salir uno corriendo al hospital. Entonces, en esa etapa de cuando están pequeñitos, el cansancio y el dolor de cabeza es más físico. Pero cuando los chicos crecen, el cansancio y el dolor de cabeza que nos dan es más emocional. Es porque uno ya quiere estar conectada con ellos. De hecho, para que los chicos puedan tener una relación en las que ellos se puedan abrir y que uno pueda entenderlos y que uno pueda conocer el mundo de ellos. Entonces, las influencias, cuando están grandecitos, uno de los dolores de cabeza es ¿quién está al lado de mi hijo? ¿Cómo esa persona, esa amiguita, ese amiguito está influyendo en la vida de mi hijo? ¿Cómo me está arrebatando todo el trabajo que yo estoy haciendo con ellos? Y estas personitas que están ahí, que están afectando todo el entorno, están desviándolos de todo lo que uno se ha esforzado para enseñarlos. Y yo pienso algo, Linda. Pienso que hay algo que es importante y que yo he visto dentro de las mamitas hoy en día, y es que las mamás no conocen los niños, no conocen sus hijos. Y cuando una mamá deja de conocer al niño, a su hijo, entonces pierde de mucho. Entonces, una de las cosas que nosotras, las mamás, debemos trabajar es en estar con ellos, metidos en el mundo, no cuando crecen, sino desde pequeñitos, estar conectados, porque algo que sí es real es que nuestros hijos nos necesitan a nosotros como mamá, y necesitan una mamá comprometida, una mamá que esté conectada, una mamá que le esté brindando todo el apoyo emocional, psicológico, toda una conexión y una relación. Debemos trabajar más en la relación con nuestros hijos que en tratar de resolverle los problemas. A veces creemos que solo resolver los problemas es suficiente y ya, pero resulta que los problemas siempre van a venir. Si se va un problema, viene otro. Pero si tenemos una relación estable con los chicos, vamos a tener fruto con ellos. Yo soy mamá 24/7, Linda. Me dediqué, son 36 años de casados. Mi hija mayor ya tiene 35, mi hija menor tiene 23 años. Y yo puedo literalmente decir,
Fueron 30 años de mi vida dedicada a mis hijos y no me arrepiento. No me arrepiento porque hoy en día puedo decir, se ve el fruto del esfuerzo. Cuando ellos están pequeños, uno está agotado, uno dice, ya no puedo más, esto necesito como un respiro con todo. Pero pasan los años y ese trabajo de esfuerzo como mamás tiene una recompensa y se ve en el tiempo, cuando los chicos crecen, cuando maduran, cuando uno ya tiene los nietos, cuando uno sigue influenciando la vida de los hijos. Entonces es un proceso bonito. Linda, creo que es una carrera bonita de trabajo, de esfuerzo, pero de mucha bendición. ¿Ya? Sí, y vale la pena, ¿no? Mira que hace poco escuché, estoy yendo a un connection group de mamás en la iglesia y me encantó algo que decían, que el comportamiento es un reflejo de lo que hay en el corazón. Entonces, después estaba leyendo ahí en las redes que una mamá puso como, ay, es que mi hijo preadolescente está muy rebelde y no hace caso y ta. Y yo le escribí esa frase y yo le dije, el comportamiento es un reflejo de lo que hay en su corazón. Mira qué es lo que pasa, y lo que acabas de decir de la conexión, en serio, uno a veces de mamás quiere hacer los 40,000 cursos y obviamente está súper chévere uno quererse capacitar, cómo ser mejor, pero al final como que esa raíz es esa conexión con nuestros hijos, ¿no? Ese primer amor y al final ellos son un reflejo de uno también. Muchas Wow Moms saben por qué empecé el podcast, por las cosas con mi hija mayor, y gracias a Dios las cosas han mejorado. No estoy diciendo que sean perfectas, pero como que soy más consciente de todo lo que yo hago y trato de conectar con ella y así fluyen más las cosas y es bonito, ¿no? Y lo que tú decías ahora, no esperar a que sean adolescentes para conectar, porque o si no, o sea, es como cuando llega un extraño a tu puerta y dice, hola, quiero ser tu amigo. No, se necesita tiempo pues para poder desarrollar una relación, y en eso pues me parece... O sea, perfecto, que tienes toda la razón. Pero bueno, ahora sí, para ya entrar en... La frasecita, Linda, perdón, la frasecita que tú dices, esa es una frase, yo también la escuché, yo creo que está como en un libro, pero dice algo como, las circunstancias no son las que afectan mi comportamiento. Las circunstancias simplemente reflejan lo que tengo dentro. Claro. ¿Me entiendes? O sea, independiente de todo lo que nos pase. Y de hecho, eso no se aplica solo a los hijos, a nosotros, al diario vivir, las circunstancias, porque dice, es que eso fue lo que me empujó a hacer lo que hice, es que esto fue lo que sucedió. Las circunstancias siempre van a estar, esas están ahí, y ellas no son las que hacen que yo me comporte como me comporto. Las circunstancias sacan lo que yo tengo adentro y es el reflejo, lo que tú dices. Sí, es bien interesante ver esa parte, esa perspectiva, porque uno siempre está como tratando de culpar. De afuera es que viene el problema, de afuera es que está, pero en realidad el problema viene en el corazón. Dios es claro en la palabra. Sí, exacto. Pero bueno, ahora sí, para entrar en calor, cuando presenté a Yasmith, dije solo Yasmith porque pues estamos así en confianza, pero lo que no les dije fue que su apellido es Ordóñez. ¿Por qué? Porque es la esposa de José Ordóñez, comediante, pastor. Mira que hace poco justo puse en mi Instagram una historia, bueno, un meme de las personas que hablan mucho, y puse que justo el pastor siempre me ha dicho que él se pone afónico escuchándome hablar. Y siempre lo tengo en cuenta, porque yo sé que hablo hasta por los codos, así que aquí podemos durar 3 horas en este podcast. Y bueno, Wow Moms, como ahora les dije, Yasmith es mamá de 4. ¿Ya cuántos nietos tienes? 6 oh nietos. Oh my God, 6. O sea, en 1 semana y media nace el 6º, entonces ya ¿sí? estamos felices de 6 nietos. Wow, felicitaciones. José Daniel, yo fui líder de José Daniel, su segundo hijo, cuando tenía 13 años, hace unos pocos añitos. Yasmith hizo aquí en Estados Unidos sus estudios de Biblical Counseling, consejo bíblico, en la ciudad de Los Ángeles, a raíz de su experiencia personal, dificultades en su niñez, infidelidad de su esposo, separación, rompimiento del hogar y necesidad de perdón. Y todo esto, ¿para qué? Para ayudar a otras mamás, otras familias, parejas que están pasando por esto. Hoy el story time es, y como habrán visto en la publicidad,
¿Cómo perdoné a mi esposo su infidelidad? Te comentaba que hace poco justo vi unas entrevistas que dio José Ordóñez hablando de este tema, y muchas veces uno no quiere hablar de esas cosas malas que uno pasó, pero cuando Dios se fortalece en nuestra debilidad y uno ve la mano, así como dice que Él metió la mano desde lo más horrible y lo sacó a uno, así es como obra Dios. Entonces, Yasmith, cuéntame, ahora nos dijiste que llevas 36 años de casada, pero no ha sido fácil. Entonces, ¿cómo empezó la cosa? Así que se pueda contar en una hora más o menos que tenemos. ¿Cómo empezó la jaqueca que me dio mi marido? Eso, exacto. Entonces, ese como que me dio más dolores de cabeza, más él que mis hijos, porque me dio hartos dolores de cabeza. Teníamos 7 años de casado. Bueno, yo inicialmente cuando uno se casa, uno se casa con unas expectativas altísimas. Yo me casé muy jovencita, Linda, tenía 18 años, pero con esas ganas de poder construir el hogar de los sueños, porque uno como mujer siempre quiere soñar en tener todo aquello que es como un palacio bonito, ¿no? Y está uno trabajando en eso, y es muy doloroso cuando la cosa no se da, porque cuando uno va al altar, uno va con las expectativas altas, y entonces cuando yo me casé, y sé que muchas y todas, y estamos aquí como en esa parte, cuando llegamos allá, yo veía a José que él nunca me iba a hacer daño. O sea, él era para mí todo. Él era mi consejero, mi amigo, la persona con la que íbamos a cumplir todos los sueños. Es perfecto, era el ideal, y jamás se imagina uno que esa persona le va a hacer daño en algún momento de la vida. Entonces está uno con esas expectativas altísimas. De hecho, yo también sentía que yo era todo para él. Entonces yo era como la elegida, como la persona que él me escogió a mí, de todas me escogió. Entonces yo cumplía toda la lista de requisitos que él tenía, yo las estaba cumpliendo. Y llegamos al altar así, como los dos. Yo sentía que jamás iba a pasar algo como lo que me pasó, porque es que, Linda, sucede algo, es que a nosotras se nos olvida que estamos casados con pecadores. Él y yo somos pecadores, y como pecadores y como seres humanos que pecamos, que erramos, que fallamos, en algún momento de la vida suceden cosas, y eso fue lo que me pasó a los 7 años de casada. Cuando mi esposo, bueno, es que me vuelvo atrás, nos casamos en pobreza, nos casamos con anhelos, con sueños, y cuando él empezó a surgir, yo empecé a apoyarlo, empezaron a realizar como todos los sueños, todas las cosas que él quería, y cuando logró tener todo aquello por lo que él estaba soñando, ya la parte estable económicamente, y había logrado, ya tenía el programa de televisión, bueno, en fin, todos aquellos que conocen José, toda la trayectoria de su carrera como comediante, donde ya había logrado récords, hecho su programa de televisión, y ya estaba como en la cúspide de la fama, de las cosas. Todo eso hizo que él, no sé, sucede, ¿no, Linda? Como que ya tiene el mundo en las manos, ya tiene todo, y entonces empezó a mirar las chicas, ¿no? Empieza a mirar las mujeres, las chicas, y la infidelidad que yo sufrí, Linda, no fue una sola vez. Entonces eso fue muy triste, porque era como recurrente. Fíjate que está uno batallando con el asunto, porque uno dice, ok, yo lo voy a perdonar, y uno habla del perdón ahí, como que voy a perdonarlo, volver a aceptarlo, volver que venga, y vuelve y falla. Entonces eso es un ciclo de violencia psicológica y emocional, que si no se para, ahí va a permanecer uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene como el momento bonito, el momento en el matrimonio, el momento de todo, viene así el ciclo, luego falla la persona, luego de que falla se arrepiente, o no se arrepiente, más bien tiene remordimiento del asunto, y entonces vuelve a tratar y vuelve a convencer, y uno vuelve a aceptar, y volvemos a vivir luna de miel, y continuamos en el mismo ciclo. Ese ciclo se tiene que romper, porque ese es un ciclo de violencia
física, emocional, psicológica, en todas las áreas, y no solo en la infidelidad. Linda, en los matrimonios se vive de todo. Entonces, cuando hay toda clase de abuso psicológico y emocional, y yo me encontraba en esa clase de abuso emocional, donde mi esposo ya como que había cogido velocidad, y yo como que batallando en eso hasta que tuve que hacer un alto en el camino, Linda. Hay un momento en que uno no puede permitir que la otra persona se le lleve a uno la vida. Hay un momento en el que uno no puede dejar que simplemente sigan sucediendo las cosas. Y entonces tomé la decisión de separar cuando teníamos 7 años de casados. Teníamos 2 niños, en ese entonces Tatiana, José Daniel. Me armé de valor y me fui. Él, como tenía todo en bandeja de plata, pues él feliz de la vida que yo no estuviera, porque como que iba a tener el camino más abierto para seguir haciendo todo lo que quería. Sin embargo, fíjate que ahí pasa algo, Linda, ahí pasa, porque cuando yo era niña, fíjate que cuando tenía como 10, 12 añitos, yo le hice una oración a Dios pidiéndole el esposo. Yo viví en un hogar bastante difícil, disfuncional, lleno de conflictos, de problemas, en fin. Y algún día en la vida yo le pido a Dios que me regale un esposo y que Él sea quien me ayude como para tener esa persona que mi mamá no tenía. Entonces lo hice en oración siendo muy niña. Y cuando yo me separo de José, yo me acuerdo de esa oración y volví a orar por segunda vez en mi vida. Y le dije a Dios, como que se le olvidó lo que yo le había pedido. Yo, Señor, como que lo que yo te pedí no se te pasó. Sin embargo, ahí está. Te entrego a este hombre, y pedí 2 cosas. Pedí que si estaba dentro del propósito de Él devolvérmelo, yo lo pedía transformado. O si no, que me quitara el amor que yo tenía hacia Él, porque yo sabía que el hecho de amarlo era lo que me estaba afectando, que si a mí no me importara nada de lo que Él hiciera, pues estaría tranquila. Y Dios hace una obra bonita, transformadora, porque mientras trabaja en mi corazón, dándome consuelo, está trabajando en la conciencia de José. Entonces eso fue bonito, porque en el tiempo de la separación, José empieza a sentir las ausencias, empieza a sentir la falta de la familia, pero yo sé que eso fue una obra de Dios a través de responder una oración. A veces siente uno que como que las oraciones Dios no las escucha, pero Dios escucha. Todas las oraciones son escuchadas, y en medio de su soberanía y su voluntad perfecta, Él obra de la manera en que Él quiere hacerlo. Entonces estaba trabajando en la conciencia de José y en mi corazón, y esa fue una época en la vida que yo le doy gracias a Dios de haberla vivido, ¿sabes, Linda? Porque a veces hay que tener uno la valentía de decir, no va más, no voy a permitir, algo tiene que pasar, ¿me entiendes? Porque yo lo perdonaba y volvía, lo perdonaba y volvía, y fíjate que el perdón, para entrar un poquito en el tema del perdón, el perdón es algo que es necesario, pero es independiente a la reconciliación. Fíjate cómo lo aprendí. Claro. Porque el perdón yo lo puedo dar, el perdón yo lo doy. Yo no necesito a nadie para perdonar. Dios me manda a hacerlo. Dios nos dice, tiene que perdonar, y ya, simplemente porque Dios lo dice, lo tenemos que hacer. Es un beneficio grandísimo para nosotros. O sea, para la víctima, para la persona que está dolorida, porque el perdón hace que uno se olvide de la deuda, se olvide de, esta persona ya no me debe nada, voy a trabajar es en mí. Pero la reconciliación y el volver a adquirir la confianza, eso no depende de mí,
eso depende de la otra persona, ¿no? Entonces, yo perdono, pero volver a confiar, yo no regalo la confianza, el perdón lo regalo, la confianza se gana, Linda. Entonces, eso ha sido un proceso de aprendizaje, de entrenamiento, de crecimiento, de conexión con Dios, de entender que vale la pena vivir con Dios todo el tiempo, que Él sea el centro de nuestras vidas. Y vamos en esta carrera, en este mundo que es un mundo caído, y como te decía, vivimos como seres pecadores, y como seres pecadores en algún tiempo en la vida uno de los dos falla, y no hay garantía de que no suceda. Fíjate que hay familias y hay hogares y hay relaciones que son estables y que llevan años, y uno dice, ¿cómo por Dios esta persona falló? Si era un hogar perfecto, si era una pareja ideal, si uno veía que nunca iba a suceder, es porque uno de los dos cruzó la línea, uno de los dos quiso pasar al otro lado. Yo no sé si estoy hablando mucho, Linda, pero tú me interrumpes. No, me encanta escucharte, porque es que ahora yo voy a empezar a atacar con mis preguntas. Entonces me encanta que todo lo que nos estás contando. Pero bueno, una de las preguntas que tengo es, en ese momento que se separan, porque tú dices que cuando tú tenías 12 años hiciste la oración y después hiciste otra, ¿tú ya tenías una relación con Dios? Fíjate que yo siempre sentí que Dios estaba cerca de mí. Yo nadie me había hablado de Dios, nadie me había dado consejería, no asistía a ninguna iglesia. O sea, yo crecí en el hogar católico donde conocí a Dios en Semana Santa y conocí a Dios en Navidad. O era muy niño o estaba crucificado, y ese era como el conocimiento de parte de Dios. Sin embargo, siempre estuve conectada con Él, siempre sentí que Él estaba presente, y tenía un respeto grandísimo, era temor hacia Dios. Creo que Dios lo puso en mí, estaba ahí, y eso me ayudó. Y en las dos oraciones que yo hice, Linda, fui muy genuina, ¿me entiendes? Entonces, cuando va una oración que viene de fondo del corazón, donde yo derramé mi corazón delante de Dios, y esas dos oraciones las hice directamente hacia Él, creyendo que Él estaba ahí escuchándome. Entonces no era que yo asistiera a una iglesia, no era que tuviera pastores aconsejándome, nada. Sin embargo, José, cuando yo conocí a José, él sí había conocido del Señor, porque José conoció al Señor cuando tenía 16, 17 años. La abuelita lo llevó a la iglesia y él aprendió a caminar en los caminos de Dios y se conectó y estuvo con Dios unos años. Luego se alejó. Las cosas a él no le salieron como él esperaba y se enojó con la iglesia, se enojó con Dios, se enojó con el mundo y se apartó de Dios. Cuando se aparta, tenía 21 años y esa fue la época en que nos conocimos. Y bueno, de ahí nos conocimos. Él tenía 21, yo tenía 18 añitos. A los 9 meses de conocidos, nos casamos. Imagínate. Y tenía 5 meses de embarazo. No, el sancocho perfecto. O sea que en el momento en que ustedes se reconcilian, él también se reconcilia con Dios, porque tú ahora dices que, ok, cuando te fuiste, él empezó a sentir ese vacío, la familia y todo esto. ¿Tú crees que eso fue como cuando Dios tumbó a Pablo del caballo para que lo volteara a mirar a él? Total. O sea, ahí Dios hizo una obra en su corazón y en su conciencia, haciéndolo consciente del pecado que estaba cometiendo, que se destruye una familia. Y es que la infidelidad hace eso, Linda. La infidelidad es tremenda, la infidelidad destruye, rompe el corazón, rompe la ilusión, rompe la familia, rompe los sueños, rompe absolutamente todo. Y cuando estábamos ahí en ese proceso, José empezó a sentir la necesidad de recuperarme, ¿sabes?
Y entiendo que Dios estaba obrando. Tal vez en esa época yo no conocía ni siquiera pensaba que eso estuviese pasando, pero al pasar el tiempo y al mirar todo lo que vivimos en esa época los dos, simplemente yo tengo que ver hacia el cielo y darle gracias a Dios de saber que Él hizo una obra transformadora en el corazón de José, y Él hizo que José, porque es que tú sabes, el arrepentimiento lo pone el Señor. Todo Dios obra en el corazón de las personas. Y eso sucedió. Entonces José empieza a tener esa necesidad de volver a recuperar lo que había perdido. Pero fíjate que para mí no era fácil. Y no fue fácil. No fue fácil que él, o sea, tampoco fue como que viniera a tocar la puerta, buenas, me perdonas, mira, y yo, bueno, bienvenido. Esa vez no fue fácil, como que no quería ponérsela fácil, como en bandeja. Él tiene que luchar. Si verdaderamente quiere, necesita y está dispuesto a luchar, me tiene que demostrar lo que te digo, Linda. Ya yo lo había perdonado. Entonces, cuando uno perdona, es que es más, Dios nos manda a hacerlo. Uno dice, pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo perdonar, yo no puedo, ¿cómo voy a perdonar todo? Porque uno cree que el ejercicio del perdón, el que se beneficia es la otra persona, y no es así. Dios nos manda porque los primeros que somos beneficiados somos nosotros mismos. Somos los primeros, porque esa raíz de amargura, esa carga, esa rabia, ese dolor que viene por años. Mira, yo conozco gente que está luchando con eso, Linda, y que llevan años y cargan la rabia, el rencor, la amargura, y no son capaces de soltar. Porque dicen, no lo hago porque es que si lo hago, estoy haciendo algo para esa persona, no se lo merece. Y Dios es el primero que a través de lo que hizo Jesucristo, que igual no nos lo merecíamos, y Él lo hace y se pone como ejemplo, y nosotros tenemos que ser semejantes a Él. Entonces es un ejercicio, wow, sobrenatural. No es un ejercicio fácil porque nadie tiene ganas de perdonar. La gente no está aquí diciendo yo quiero. No. Es algo sobrenatural, pero es un acto de nobleza, es un acto de humildad, es un acto que Dios se agrada cuando las personas hacen lo que Él nos enseñó a hacer. Y entonces el perdón está ahí, y simplemente uno lo puede generar, lo puedo regalar, lo puedo dar, y está ahí. Es por gracia Dios me lo dio, por gracia se lo doy. Entonces, ¿qué significa? Que esta persona que me hizo tanto daño, que me hizo llorar, que me hizo sufrir, que hizo todo lo que hizo, que rompió mi corazón, ya voy a hacer de cuenta que nunca me va a poder pagar esa deuda, así que se la voy a borrar. Ya no me debe nada, voy a sanar mi corazón y voy a continuar mi vida. Si viene el proceso de reconciliación, entonces ahí es donde uno dice, espérate tantico, porque ese sí no lo regalo, ese sí se lo tiene que ganar, ¿me entiendes? Entonces cuando yo entendí eso, y cuando yo empecé a trabajar en esa parte, que de hecho tampoco era que estuviera tan consciente del asunto, pero estoy segura que Dios nos llevó en ese camino, empecé a hacer que Él le costara. Y espérate un segundo, porque antes de entrar en esa parte de la reconciliación, o sea, tú lo dices y uno muchas veces cree que, y tú misma lo dijiste, como no se merece que lo perdone, y uno cree que uno está beneficiando a la otra persona, pero definitivamente el beneficiado número uno es uno. O sea, si quieren dejar de sentir esa carga en el corazón, mamás, ese peso, esa cosa fea, hay que soltar, hay que soltar todo ese peso que tenemos encima por no perdonar. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliar, porque hay muchas parejas que listo, ok, llego hasta el perdón, muchas parejas por X o Y no vuelven, digamos, tú sabes, wow, más mi mamá estuvo acá compartiendo su historia también, mis papás volvieron, entonces sí, sabemos que esto no es de todas las parejas, porque ya es como, ok, ahora ¿qué vas a hacer para ahora sí ganar
esa confianza mía para reconciliar. Y una cosa que estabas diciendo ahora también, de cuando decías que todas las parejas, pues obviamente no hay pareja perfecta, pues porque están hechas de humanos, seres humanos imperfectos. Algo, por ejemplo, que con mi esposo hablamos todo el tiempo y lo tenemos así súper presente: si nos amamos, tememos a Dios, todo esto es el versículo que dice que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Entonces, yo creo que el pensar, a mí no me va a pasar, es que nos amamos, es que tú eres la más linda, tú eres el más lindo para mí. O sea, si uno se confió en uno, perdió el año. Entonces, o sea, y con eso uno no dice que se va a atar, como puedo caer. No, tampoco, irse al otro lado. Pero sí el pensar que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Porque cuando uno se confía, es cuando baja como esa guardia, ¿no? Entonces en la misma palabra también dice que el ladrón viene y roba de noche, y cuando uno no está velando, entonces por eso hay que velar y hay que cuidar el matrimonio. ¿Eso nos hace perfectos? No, o sea, todos al final somos vulnerables, pero sí la diferencia es que uno puede estar como velando y cuidando ese matrimonio, y no como, no, yo sé que cuando me casé nos dijimos en el altar que nos íbamos a amar para toda la vida, pero uno no puede pues vivir de eso y ya, sino hay que trabajar todos los días, ¿no? Pero entonces, la reconciliación, ¿qué hizo José para ganar tu confianza de nuevo? Y digamos en eso, ¿qué le puedes decir a las mamás? Porque ahí sí ya, eso es otra cosa, ya ahí sí está lo de, ok, ¿vale la pena o te mereces mi confianza para que volvamos a estar juntos? Ok, déjame aportar algo antes de responder lo que tú estás diciendo, pero que me parece también que es interesante, porque cuando yo entendí esa parte, Linda, wow, me dio mucha libertad de decir, ahora entiendo, porque una de las cosas es cuestionarse uno el asunto del por qué. O sea, lo que decíamos, hay hogares que son estables, que llevan muchos años juntos, que están ahí y que uno piensa que nunca van a fallar, pero entonces yo siempre decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente falla? O sea, ¿por qué hace lo que hace? ¿De dónde viene como la raíz de eso para que unas parejas no pasen por esa situación y otras parejas, a pesar de que se aman, a pesar de que luchan, a pesar, uno de los dos cruza la línea? Y entonces lo que dice el Señor, que tenemos que tener cuidado y no creer que a uno nunca le va a pasar, sino que ¿qué sucede? Entonces, cuando yo empecé a entender esta parte, Linda, que me dio, wow, yo, Señor, gracias, porque ahora lo entiendo, y esto cae para todo, no solo para una infidelidad, sino para todas las fallas que tenemos como seres humanos. Y es que, primero, sabemos que los deseos que tenemos en nuestro corazón, los malos deseos, de hecho la palabra de Dios dice que de ahí es donde se despliega todo, ¿cierto? O sea, los deseos, el deseo de poder satisfacer todas las necesidades. Entonces, todo mundo tenemos malos deseos, porque estamos forrados de piel, porque estamos viviendo en un mundo caído, y todo mundo están los malos deseos. Pero, ¿cuál es la diferencia y por qué unos atraviesan la línea y otros no, si todos tenemos malos deseos? Entonces resulta que aquellas personas que atraviesan la línea, si su esposito cruzó la línea, si ella cruzó la línea, porque es que la infidelidad no es solo de hombres, hoy en día las mujeres, tremenda, lo que pasa es que las mujeres son más calladitas, pero es igual. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo tú o por qué lo está haciendo su esposo? Es porque ellos mismos tienen los malos deseos que tú y yo tenemos, pero se sienten con el derecho de hacerlo. O sea, tengo este mal deseo, pero yo tengo el derecho. Yo me veo con el derecho de poder cruzar esa necesidad que tiene que lo haga. Si yo me esfuerzo, si yo hago, si esa persona tiene todo, es solo un momento, es solo una escapadita, es algo que pues está ahí. Y entonces cuando se sienten con el derecho de poderlo hacer, de quererlo hacer, de que estoy en todo mi derecho y nadie me lo va a quitar, entonces lo quiero hacer, ahí es donde se cruza la línea, ahí es donde se cruza la raya y ahí es donde vienen los problemas. Y a pesar de que el hogar esté súper estable por años, si el marido o ella en algún momento se sienten con el derecho de cumplir ese deseo,
falla y cae. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Del corazón. Por eso el Señor nos dice, ¿qué es lo que el Señor nos pide, Linda? Nuestro corazón, porque es que en el corazón es donde están todas las batallas, están todas las guerras, están los malos deseos, está todo ahí, el querer uno sentirse satisfecho, en la búsqueda de la satisfacción personal. Entonces están las vidas centradas en uno y no en la otra persona. La otra persona como que está ahí, soy yo y me centro en mí. Dios también nos dice, tenemos que mirar a los demás como si fueran superiores y no con egoísmo, sino con el deseo de poder servirles, honrarles. El matrimonio tiene tanto que tiene mucho para morirse a uno mismo. En el matrimonio tenemos que morirnos a nuestros deseos, a todas las cosas en las que luchamos, y cuando cada uno renuncia, entonces encontramos ese camino perfecto, pero tenemos que hacerlo pegado de la mano de Dios, porque batallarlo solitos, va a ser terrible. Siempre, mejor dicho, vamos a caer fácilmente, pero cuando tenemos a Dios en medio, que sabemos que es a Él a quien le rendimos cuentas, que lo hacemos por Él, para Él y con Él, todo lo que hacemos, entonces ahí es donde nos podemos encontrar y los matrimonios empiezan a vivir otras etapas. A nosotros Dios nos dio esa oportunidad. Creo que nos ha dado la oportunidad bonita de vivir muchas etapas en la vida, duras, difíciles, hermosas, llenas de color, llenas de blanco, negro, como sea. Y definitivamente hoy en día nos podemos parar y decir, con Él, con Cristo, es que se marca la diferencia. Eso no es algo cliché, eso no es algo como que hablemos aquí un poquito de religión. Es una verdad que transforma, es la realidad, es un Dios vivo que hace obras especiales y que nos da la oportunidad de vivir diferente, de pensar diferente, de hacer las cosas diferentes y de tener esa paz, esa tranquilidad y ese gozo de saber que lo estamos haciendo para Él. Entonces, ¿cómo era la pregunta ahora sí? ¿Cómo era la pregunta? Que realmente cómo Él vuelve a ganar tu confianza. Y con eso te digo, o sea, ¿y qué seguimiento tuvieron? Porque listo, tú dices, conocías el Dios que te presentaron en algún momento de niña como católica, pero ¿en qué momento ya empiezas a tener una relación con Él de ir a la iglesia? Muchas veces a mí no me gusta decir cómo convertirse al cristianismo, y porque sé que somos cristianos, pero como esto no se trata de religión sino estilo de vida. Pero también por otro lado, claramente, y lo digo porque ahora hay como una ola de yo no necesito congregarme, no necesito a la iglesia porque me decepcionaron, todas son lo peor, pero también uno necesita esa comunidad que te ayuda a sanar, a caminar, ese seguimiento, digamos que en este caso como pareja, pues tenían que sanar y como poner muchas curitas a ese matrimonio y que les pudieran guiar en, ok, ¿cómo es un matrimonio? ¿Cómo van a caminar juntos agradando a Dios? ¿No? Entonces, claro. Toda esta es la pregunta. Ok, de hecho, Linda, ¿sabes qué? Adquirir confianza en la otra persona es de las cosas más difíciles cuando se ha roto. Tú puedes perdonar mucho más fácil que volver a confiar, pero volver a confiar en una persona, el trabajo es de la otra persona, no es mío. Entonces, el trabajo que José hizo es el que nos permitió. Escucho mujeres que dicen, no puedo porque yo lo perdono, yo quiero, pero la otra persona está ahí como que no quiere hacer mucho, como que ya le pedí perdón, con solo pedir perdón, pero ya le dije que me perdonara y todo, y se les olvida que tienen que hacer un trabajo, un ejercicio, y ese ejercicio se llama arrepentimiento, y ahí sí se marca la diferencia, porque una cosa es que las personas estén con remordimiento, como que, ok, sí, estoy como con remordimiento, lo que hice está mal, pero no está arrepentido del acto en sí. Cuando la persona no está arrepentido de lo que hizo, del acto en sí, de la falla, y ese punto, el ciclo continúa. El ciclo del que te hablaba continúa. ¿Cuándo se rompe? Tú me dices, ¿en qué momento volviste? Cuando José se arrepintió. Cuando yo lo veo a él verdaderamente arrepentido de lo que hizo y poniendo a Dios de testigo. Ahí fue cuando José
él quiere nuevamente conectarse con Dios a través de la lucha de poder recuperar la familia, el hogar, los hijos, de poderme recuperar a mí, que fue súper difícil. Él vuelve, busca de Dios, le pide a Dios que le dé la oportunidad y empieza a tener frutos de arrepentimiento. Fíjate, cuando empieza a mostrar ese arrepentimiento genuino, ahí es donde el corazón de la persona que ha sido afectada se quebranta. Y ahí es donde desde ahí empieza la sanidad en el corazón. Discúlpame, y mira que eso de arrepentimiento es lo que uno aprende en la iglesia de metanoia, ¿no? De darle la espalda al pecado y caminar hacia el otro lado, porque lo que decías ahora, o sea, remordimiento es, ay sí, esto que hice estuvo mal, pero siguen las mismas, pero es parar, o sea, cuando me arrepiento es que paro, le doy la espalda al pecado, como dice, pues que es la metanoia, y camino hacia el otro lado, empiezas a sembrar algo nuevo y empieza a ver un fruto, porque también por sus frutos los conocerán. Porque uno a veces dice, ¿será que esto es verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hay fruto, pero para ese fruto se necesita también un poco de tiempo. Entonces yo creo que ese poco de tiempo para esperar a que se dé un fruto también es como un acto de fe del lado de uno, ¿no? Y esto es un vaivén. Esto no se puede decir, ay, yo ya hoy ya. La lucha, esto es un proceso, esto se toma, lo que tú dices, toma tiempo y el hecho de que la otra persona muestre esos frutos de arrepentimiento, muestre el deseo de conquista, de reconciliarse. Y lo bonito que hizo José, y que yo digo, Señor, gracias, es que fue a la fuente que le daba absolutamente todo lo que nuestro hogar necesitaba, y era Cristo. Cuando él vuelve y se conecta con Dios y empieza a darle cuentas a Dios, porque es que cuando uno no tiene a dónde dar cuentas, ni a nadie a quien dar cuentas, es muy fácil seguir pecando. Pero cuando uno tiene a Cristo y tiene a Dios en primera instancia, como el todo en el hogar, el todo en la relación, entonces uno tiene rendición de cuentas hacia Él. Y Él lo hizo muy bien. Él empezó y se conectó con el Señor. Él me lleva a la iglesia, Linda. José es el que me lleva a la iglesia, me abre su corazón, me pone a Dios como testigo. Él me dice un día, te pongo a Dios como testigo, que nunca más yo te voy a volver a hacer daño. Cuando Él abre su corazón, yo no voy a ser tan negligente también y tan dura de decir, bueno, ¿y hasta qué punto yo voy a continuar siendo radical en mi decisión? Creo que me hubiese perdido de mucho, ¿sabes, Linda? Por eso Dios trae súper bendición a aquellas personas que tienen la capacidad de decir, ok, voy a perdonar y voy a dar una nueva oportunidad, de la misma manera como Él nos ha dado una nueva oportunidad. Esto es un batallar, es un ejercicio. A ver, no es fácil. No. Una persona me decía esto hace poco, que yo la estaba aconsejando, y me dice, Yasmin, te voy a decir algo. Lo que pasa es que mi esposo no es tu esposo. Y mi esposo no hace lo que tu esposo hace. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que se pueden lograr las cosas si mi esposo no es José? Entonces, ¿qué hago? Y fíjate que yo le dije, mira, eso es cierto. Tu esposo puede actuar de 1000 maneras diferentes, y te digo, tu esposo no es mi esposo, pero Dios es Dios. Entonces, es tu Dios, papá y es mi papá. Y Dios es el que hace la obra. Es que aquí no fue José el que hizo el trabajo. Si yo le diera a José todo el aplauso, qué bueno que es él, qué grande que es él, qué maravilloso que es él, ¿dónde queda Dios? Es que tu esposo no es mi esposo. Tu esposo te está fallando. Tu esposo está en muchos otros aspectos, pero Dios es Dios. Y Dios obra. Y Dios es quien transforma. Y Dios es quien te está haciendo pasar a ti por un proceso donde tú estás aprendiendo, donde estás madurando, donde estás creciendo, donde estás dependiendo de Él. A veces Dios permite crisis y momentos difíciles en la vida porque Él quiere sacar lo mejor. Nos está poniendo a prueba.
O sea, si tú estás pasando por un tiempo difícil, y no solo con el marido, con los hijos, ¿qué me dice de todo lo que uno batalla con ellos? Entonces, estamos a prueba. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué nos corresponde hacer? Chicas, tenemos que hacer lo que podemos hacer y lo que está en nuestro haber hacer. Si está en tu haber hacer cosas, entonces no te quedes sin hacerlas. Lo que no podemos hacer, se lo delegamos a Dios. Entonces yo no puedo hacer que mi esposo se acerque a Dios. Yo no puedo hacer eso porque Él es el único que decide. Yo hago, yo me comporto, yo me conecto con Dios, hago mi trabajo y el resto se lo entrego a Él, que Él es quien obra. Es que aquí el que obra siempre, Linda, es el Señor cuando aprendemos a caminar con Él. Entonces aquí no se trata de qué bueno que fui yo, de qué buena que fui yo, de qué bueno que fue mi marido, sino de qué grande que ha sido Dios que nos permitió vivir. Y este es un regalo. El matrimonio que tenemos hoy en día, estamos viviendo una de las etapas más bonitas, ya con los niños grandes, con los chicos grandes, adultos, casados, quedan 2 solteros, y estamos viviendo una de las mejores etapas y es un regalo de Dios a través del proceso, en la obediencia de lo que hizo José y en la humildad de lo que me permitió hacer a mí. Entonces, Dios pone en el corazón de José que pueda obedecerlo a Él primero que todo y que empezar a enmendar, empezar a restituir. La reconciliación no puede ir sola. La reconciliación va de la mano con la restitución. Esto no se queda solo con palabritas y con cositas, es con hechos, con la restitución, con todo el daño que me hizo. Voy a restituirte 1000 veces más de lo que te quité. Te quité la confianza, te la voy a restituir. ¿Cómo te la voy a restituir? Mostrándote, siendo un libro abierto. No voy a ocultar absolutamente nada. Estoy aquí, mira, esta es mi vida. No puedes entrar a cualquier parte de mi vida, donde quieras, que aquí estoy completamente limpio delante de Dios, delante tuyo. Y todos esos ejercicios de restitución, de volver a conquistarme, de volver a hacerme sentir amada. Las mujeres queremos sentirnos amadas. Eso es del diseño que puso Dios en nuestro corazón como mujer. Nosotros que anhelamos más que en la vida es que nos amen, que nos amen, que nos acepten, que nos amen, que nos cuiden. Estamos diseñadas para que eso suceda y es así. Entonces es un trabajo bonito de la obra del Señor en nuestros corazones, Linda. Claro que sí. Y bueno, ya para ir wrapping up, te quería preguntar, bueno, todo esto lo has dicho como esposa, o sea, la parte de la reconciliación de ustedes dos, pero tú como mamá, porque en ese momento que tú te fuiste y dijiste, pusiste tu límite, que me parece buenísimo, o sea, como que dijiste y ahora lo mencionaste, o si no sigue siendo un ciclo que no termina, entonces dijiste ya no más. Tomaste la difícil decisión de irte, que muchas mamás yo creo que no lo hacen porque dicen, mi esposo trabaja, yo no, soy ama de casa, dependo de él. Entonces eso también hace que no tomen esa decisión. Y bueno, en ese momento tenías 2 hijos que ya eran niños, o sea, como que eran conscientes. ¿Tú qué les decías a ellos o ellos qué te decían en ese momento? Mira, algo importante, Linda, es que en los momentos de crisis y en los momentos difíciles uno no puede terminar haciendo cosas con los niños que les afecten a ellos. Yo nunca le hablé mal a mis hijos del papá, jamás. O sea, nunca empecé, mire lo que él hizo, mire que aquí, mire que allá. Además estaban pequeños, ¿no? Tati tenía 7 añitos, pero ya ella entendía muchas cosas. Para ella el papá era todo. Para ella el papá era el héroe. No había otra persona, era todo en su vida, imagínate. Entonces está uno ahí, ¿qué vamos a hacer con los hijos? En el momento difícil de la vida, que estamos pasando por dolor, por llanto, por quebranto, ¿cómo voy a actuar delante de mis hijos? Una de las cosas que yo hice es que nunca le hablé mal a mis hijos
del papá. Nunca le hice ver a ellos que él era una persona que me estaba haciendo daño. Simplemente yo me mostraba amorosa con ellos. Vamos a estar, Dios va a orar, Dios va a hacer algo, los voy a abrazar y voy a ser una mamá diligente, ¿sabes? No hay momento más difícil en la vida de las mamás, de las mujeres, de las esposas, para cometer malas decisiones justo que en el momento de la crisis. En el momento de las crisis somos vulnerables a tomar malas decisiones. Y dentro de las malas decisiones es terminar afectando a nuestros hijos por lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, si tú estás viviendo un momento crítico, rodéate de la gente que te ayuda, rodéate de amigos, empieza a hacer cosas por ti, proyéctate. No corras detrás de la venganza, no corras detrás de hacer cosas que a futuro va a ser peor. Hay decisiones que son duras y duraderas. Una mujer cuando corre a hacer lo incorrecto, termina una relación y en menos de nada está con otra relación, creyendo que con esa relación sí la cosa va a funcionar y va a ser peor. Y terminan con sus vidas y los corazones de los niños afectados, destrozados, y vienen los problemas aún mayores. Entonces, aprendí que tenía que abrazarlos, que tenía que cuidarlos, que tenía que ser una mamá dedicada, ¿sabes? Que tenía que darles prioridad a mis hijos. Una de las cosas que siempre puse en acción es que mis hijos eran mi prioridad. Mis hijos eran mi prioridad en todos los aspectos. Sabía que tenía que estar con ellos, conocerlos, conectarme, fortalecer la relación, ayudarlos a crecer, entrenarlos para la vida y estar ahí, de mamá 24/7. Entonces, cuando pasan toda la crisis y vienen las épocas bonitas, todo se restablece. Algo bonito, Linda, que de hecho pasó con Tatiana cuando se iba a casar, que José lo cuenta, dice: hija, antes de salir de la casa, perdóname por todo el daño que yo te hice, perdóname por todo lo que te afecté en algún momento. Él abrazaba a Tati y le pedía perdón, y algo bonito, Tatiana le decía: papá, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Nunca... lo hiciste muy bien, lo hiciste perfecto. Y entonces yo estaba recordando que en la época de la crisis yo nunca le hablé mal a mis hijos de él, y eso es algo que no debemos hacer. Ellos no pueden estar siendo afectados con mi dolor y empezar a salpicar toda la amargura, porque se sucede que los niños terminan cogiéndole represalia al papá, rabia, amargura, y van a crecer en un ambiente horrible en la relación. Dios nos manda a ser sabias, y dentro de la sabiduría es: ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Hay una frase, de hecho hay un libro que se llama así, me parece increíble, Linda, es cómo actuar bien cuando los otros actúan mal. El libro se llama cómo actuar correctamente cuando mi esposo está actuando incorrectamente. Esta es una pregunta que siempre yo me la hago. ¿Cómo lo hago bien cuando él lo está haciendo mal? Y voy a ganar la partida, voy a ganar la batalla, voy a ganar, y adelante, a futuro se va a ver la recompensa. Con los niños igual. Ok, está haciéndolo mal. ¿Cómo voy a actuar correcto cuando mi hijo está actuando de manera incorrecta? Eso es una habilidad. ¡Wow! Yo quiero hacerlo. No es fácil. Porque cuando mi hijo tiene la pataleta, cuando mi hijo está siendo desobediente, cuando mi hijo está siendo grosero, cuando mi hijo... Señor, enséñame a actuar bien acá. Es que es más fácil actuar ponerse uno en la medida de ellos y hacerlo mal. Con el grito, con la rabia, no, espérate, lo voy a hacer correctamente. Dios, enséñame. Lo lindo de estar con Dios, Linda, es que nos entrenamos para la vida. O sea, la palabra de Dios nos enseña a ponerla en práctica, y es un entrenamiento para todas las etapas, en todas las etapas de la vida, y según como tú obres, así mismo se ve el reflejo con toda la gente que está a tu alrededor.
Entonces es una labor ardua, pero bonita, como esposas y como mamás, que son retos a seguir día a día. Estamos llenas de retos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, Yasmín, hace un rato dijiste que si no hubieras perdonado, pues de tantas cosas que hubieras podido haber dejado de vivir y pues no estarías viviendo lo que estás viviendo ahora. Cuéntanos en qué están ahora tú y José. Estamos viviendo la mejor de las etapas en nuestro matrimonio. Ya los hijos se fueron, tenemos 2 casados que nos han regalado 6 nietos, 2 solteros, pero no sé, estamos viviendo en plenitud nuestro matrimonio. Viajamos juntos, paseamos, estamos 24 horas todo el tiempo. Estamos con un proyecto súper lindo de poder construir unas cabañas para ayudar a restaurar las familias, las parejas. Entonces nos buscan mucho, ¿no? Nos buscan para consejería, para que les ayudemos, para que les aportemos, para que les demos una palabra de aliento, una palabra de consuelo, y estamos trabajando. Es como nuestro llamado, Linda, es como ese llamado bonito que Dios pone en el corazón. A pesar de todo lo que uno ha vivido, de todas las dificultades, para algo tiene que servir. O sea, yo viví todo esto y ¿con qué me voy a quedar? O sea, ahora sé todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo nosotros podemos darle a la gente, mostrarles esa gracia de Dios hacia nosotros. Entonces estamos trabajando mucho en la restauración, viajamos, compartimos, comemos, vamos, entramos. Estamos súper conectados los dos en una relación. La gente tiene que estar conectada. No se desconecte, por favor, de su marido. No se desconecte de su esposa. Conectadísimos los dos. Y hemos vivido, después de que José decidió volver en los caminos del Señor y decidió restaurar el hogar y trabajar en eso, hemos vivido cosas muy lindas. ¿Han seguido los problemas? Sí. ¿Han seguido las dificultades? Sí, porque eso no se van, pero uno ya tiene la capacidad de poderlas enfrentar. Nos entrenamos para cada vez que viene un problema, una dificultad, lo podemos sacar al otro lado. Pero yo puedo decir que hoy en día me hubiese perdido, ¿sabes? Me hubiese perdido si yo no hubiese perdonado a José. Me hubiese perdido de tener 2 hijos más con él. Me hubiese perdido de tener los nietos y el hogar que tengo. Me hubiese perdido de los viajes, de los paseos, de las muchas cosas lindas que Dios nos tenía preparados. Entonces, claro, el ejercicio del perdón trae bendición. Hay que saberlo hacer, y el trabajo de la restitución trae consigo bendición. Entonces, hoy en día puedo decir, yo creo que viviría lo que viví. Yo creo que pasaría por lo que pasé. Yo creo que no le quitaría nada a mi vida, nada, porque todo fue una escuela, todo fue una enseñanza, un aprendizaje, un crecimiento. Y ahora estamos aquí disfrutando el mejor de los tiempos en nuestro matrimonio. 36 años vamos a cumplir este año y estamos viviendo mejor que antes. Cada día es mejor. Son relaciones construidas. Esto no se lo encuentra uno a la vuelta de la esquina. Claro. Si tú quieres tener una relación fuerte, estable, construida, entonces tienes que trabajar. Tienes que trabajar a mirar el beneficio de la otra persona. ¿Cómo yo lo puedo hacer feliz? ¿Cómo esa persona me puede hacer feliz a mí? Y no solamente centrarme en los intereses propios, sino ¿qué puedo hacer por el otro? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Las mujeres dicen, yo quiero tener un paraíso en mi matrimonio. Y yo les pregunto, ¿un paraíso para quién? ¿Para ti o para él? Entonces, que ese paraíso que se quiere construir sea para la persona que tú amas. Y ahí se van a encontrar. Entonces, ha sido súper bendición, Linda. Gracias. No, qué bendición, y además que no solamente ustedes están viviendo esa bendición, sino ahora están bendiciendo a otros en conferencias, consejerías y todo esto. Entonces Dios los está usando de una manera increíble. Bueno, Yasmín, fue un tiempo que yo sé que pasó volando, pero así si en 2 minutos pudieras dar un mensaje así de cierre
a una mamá, a estas wow moms que de pronto acaban de descubrir que su esposo les fue infiel, están en ese proceso, de pronto han perdonado y han estado en ese ciclo en el que tú estuviste que le pedía perdón y otra vez volvía y otra vez volvía? ¿Qué les puedes decir a estas mamás? Conéctense con Dios. O sea, no quiero que suene cliché. Ay, otra vez me está diciendo que tenemos que buscar a Dios. Es que es la fuente en la que tú te puedes refugiar y en la que Él te va a direccionar para hacer lo correcto. No lo hagas sola. No tome decisiones sola. Con tu propia fuerza, con tu propio brazo, decisiones en las que digas, yo voy a hacer esto porque creo que es así. Si te conectas con Dios, Él te va a dar sabiduría, paz, gozo, tranquilidad y te va a mostrar el camino a seguir. Él va a hacer según lo que Él ya tiene planificado para ti y para la vida de tu esposo, para tu familia. Siempre ora, pídele a Dios. Dile, Señor, pídele cosas que están dentro del diseño de Él. Señor, dentro del diseño tú dices que los hombres nos deben amar, nos deben respetar, nos deben cuidar. Mi esposo no lo está haciendo. Haz que tu diseño se cumpla en mi vida para que Él te pueda honrar con lo que estás haciendo. No solo por mí. Escúchame, no solo porque yo quiero, porque yo me lo merezco, Señor, porque tú te lo mereces todo. Y porque si Él lo hace contigo, entonces yo voy a estar beneficiada. Entonces el mejor consejo es, busquen de Dios, acérquense. Vale la pena una segunda oportunidad, pero vale la pena hacerlo de la manera correcta. Y no lo podemos hacer solas. No podemos. Nada en la vida, porque nos vamos a equivocar y vamos a terminar aún peor, pero con la guía de nuestro Señor Jesús, todo es posible. Y fíjate algo, si no sucede, porque digamos que el Señor, las cosas no pasan como uno quiere, lo único que sé decirte es que tú vas a ser una mujer más sabia, una mujer más fuerte. O sea, dentro de ese proceso, haciendo las cosas correctas para Dios, tú vas a ser una mujer guerrera, aguerrida, sabia, fuerte y que puedes batallar ese y todos los problemas que vienen adelante. Entonces, conectaditas con Dios, todo lo podemos hacer. Claro que sí. Y además, mamás, obviamente cada una conoce su circunstancia, en lo que está viviendo. Siempre creemos en matrimonios restaurados, en que no hayan divorcios, pero sabemos que hay excepciones cuando están sufriendo por su integridad física, por su vida, pues ya hay otras cosas ahí también. Pero sí, lo que dice Yasmín, de buscar a Dios, buscar ayuda, terapia. En serio, Dios nos rodea de personas, pues para que seamos como esa comunidad, esta tribu, como ahora se dice, para poder buscar ayuda, encontrarla y poder salir adelante como familia, como parejas. Yasmín, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. En serio, fue una bendición gigante que hayas podido estar acá con todas las Wow Moms, que hayas podido compartir tu historia, porque se puede. Gracias por ese corazón hermoso de perdón por ti, porque lo hiciste por ti, no por José, no por nadie más, sino porque eso era algo que te merecías, tener esa libertad que tú misma lo dijiste, ¿no? Muchas gracias. A ti por la invitación, Dios las bendiga. Gracias, linda. Abrazos desde Bucaramanga, Colombia. Yeah, claro que sí. Y a ustedes, Wow Moms, gracias por haber estado acá con nosotras. Recuerda que nos puedes ver siempre en YouTube, en Spotify y en Instagram nos puedes encontrar como Soy Wow Mom. Nos vemos en la próxima y recuerda que eres la mejor mamá que tus hijos pudieron tener. Nos vemos. Bye, bye. Wow Mom. Recuerda seguir a las Wow Moms. @soywowmom, @monacreída y @cbclavoz.